Buenas tardes. Presentación del balonmano. Son unas pequeñas láminas que vamos a ver a continuación de el origen del balonmano. Mi nombre es Eduardo Antonio Garza Montiel, curso el cuarto semestre en la Facultad de Organización Deportiva. Comenzamos. El origen del balonmano. Tenemos la línea del tiempo antigua, en donde en la antigua Grecia, 600 años antes de Cristo, se tienen vestigios de que arrojaban la pelota hacia el aire y la atrapaban sin tocar el suelo con los pies. A ese juego se le denominaba juego de Urania. Después, conforme fue avanzando el tiempo, en la Roma antigua, 150 años antes de Cristo, pasa a tener un nombre llamado Harpastum, en donde se veía como una práctica de guerra y se trataba de unos entrenamientos en donde se lanzaba y se atrapaba la pelota con la mano por parte de los soldados. De ahí nos vamos hasta la Edad Media, en donde ya sin reglas y sin ningún tipo de estructura de este juego, se le denominaba los Juegos de Verano en aquel entonces. Siguiendo con la línea del tiempo, la historia del desarrollo del balonmano se puede dividir en tres etapas fundamentales. La primera, que es de 1898 a 1941, que es en plena Segunda Guerra Mundial, es donde nace, se divulga y se hacen los establecimientos de todo lo que es el balonmano ya con un reglamento más estipulado. A partir del 46 hasta el 57 se da un predominio de la cancha de 11 jugadores de este deporte. Después se fue reduciendo hasta lo que tenemos actualmente, que es la competencia olímpica, que es una etapa de 7 jugadores en una sala, en un gimnasio. Incluso también hay algunos al aire libre, pero casi por lo regular es con sala. Antes de lo que viene siendo ya lo que es el balonmano moderno, hay un checoslovaco, Konrad Koch, que le denominó al deporte Rafbalspied en el año de 1892. De ahí se derivan, como vemos ahí, un juego llamado Hatzaena en 1895, también en Checoslovaquia, y ya era algo estipulado con 7 jugadores por equipo. Después, ya en 1898, empieza a tomar forma el nombre de handball en Dinamarca. También lo utilizaba un entrenador para verlo con los gimnastas. Y por último, ya en 1905, los alemanes lo comenzaron a perfeccionar, ya en base a reglas y las medidas del campo de juego, pero ellos nada más que lo practicaban con 11 jugadores en una cancha del tamaño doble de la que actualmente conocemos. Entre 1917 y 1919 el balonmano ya se empezó a practicar por el sexo masculino más en forma y ya toma el nombre de handball. En 1923 se desarrolla la primera competición oficial. En el 1925 ya empiezan las primeras competencias internacionales, en lo que les comentaba por parte de los alemanes de ser de 11 jugadores. Los suecos desarrollaron el balonmano en salas bajo techo, en un terreno de 40 por 20, y de ahí empieza a nacer lo que actualmente lo conocemos por ser con 7 jugadores. Ya en el 36, a principios o un poquito antes de la Segunda Guerra Mundial, el balonmano se incluyó para hombres en los Juegos Olímpicos de Berlín y se jugaba igualmente a un terreno de 80 por 40, casi una cancha de fútbol, y con 11 jugadores. Siendo esto porque los alemanes eran los que habían inventado esa forma de juego ya con un reglamento. A partir de 1950 a 1960, el terreno de 40 por 20 y de 7 jugadores sustituye al formato anterior, que era de 80 por 40 y de 11 jugadores por equipo. El formato actualmente del balonmano se incluyó en las Olimpiadas de Múnich 72. Solamente compitió el sexo masculino, pero ya se agrega el sexo femenino a los Juegos Olímpicos de Montreal
de 1976. El origen del balonmano en nuestro país, en México, se data del año de 1970, es el año que oficialmente está registrado, donde se da a conocer este deporte, pero se tienen registros que los alemanes que vivían aquí en nuestro país lo jugaban desde la década de los años 50. En esta época de los 70 se jugaba un poquito más informal mediante universidades o clubes sociales privados, como los clubes españoles o los clubes alemanes, o si había algún grupo de suecos o de otro país europeo que tuviera aquí comunidad, ellos eran los que practicaban este deporte. En México casi no tocábamos, si lo vemos ahí en 1970 relativamente joven. Las décadas del 80 y 90 ya comenzamos con participaciones en panamericanos y en torneos de invitación, debido a que pues antes de nosotros los brasileños, los argentinos y los uruguayos fueron los que jugaron un poquito más este deporte antes de 1970, entonces nos empezaron ya después a incluir en sus participaciones en torneos que ellos organizaban. Y a partir del año 2000, ahí dice 200 pero está incorrecto, a partir del año 2000 ya este deporte toma más fuerza y comenzamos a tener una fuerza ya a nivel internacional. El objetivo del deporte es que consiste en que es un deporte de campo en el que se enfrentan dos equipos constituidos por 7 jugadores, 6 de ellos de campo y un portero. El objetivo principal es colocar la pelota en la portería del equipo contrario para marcar la mayor cantidad de goles en un determinado tiempo. Todo lo que son los reglamentos lo vamos a ver en láminas posteriores, en trabajos que van a ser seguidos a este que estamos viendo. Aquí tenemos lo que viene siendo la cancha. Vamos a ver nada más así un poquito por encima lo que son las delimitaciones de la cancha. Ya como les comento, en trabajos posteriores vamos a ver qué significa cada línea y para qué sirve cada una de ellos. Vemos que hay por ahí la portería y su línea de gol, igual que lo que viene siendo una cancha de fútbol, lo que es la línea de meta. Hay el primer semicírculo, es el área de portería. Hay ahí una señalización que está a los 6 metros de lo que es la raya de gol al semicírculo. Es la medida que tiene ese semicírculo, 6 metros. El segundo semicírculo son 3 metros más, dando un total de 9. Los puntitos rojos pues vemos que son la colocación de los jugadores, 3 defensas, 3 delanteros. Ya las tácticas también posteriormente las veremos. Vemos ahí del lado izquierdo del campo que son 40 metros, que es lo que divide la cancha, en total pues es 80. Vemos lo que viene siendo zona de suplentes, banquillo de suplentes y entrenadores y lo que es la mesa del cronometraje. Y vemos también que el primer semicírculo pues le podemos llamar línea de golpe franco. Tenemos por las orillas lo que son las líneas de banda y viene señalizado ahí también a 7 metros una rayita que también posteriormente adelante vamos a ver qué significado tiene dentro de la cancha. Después vemos ahí las porterías, de lo que mide de fondo la portería, 80 centímetros, ¿sí? Y por la parte superior y 1 metro en la parte inferior. Vemos ya también lo que es la colocación de la portería de frente, en donde su ancho son de 3 metros y tenemos una altura de 2 metros hasta lo que viene siendo el larguero de la portería. Los implementos pues básicamente son 3 implementos, que viene siendo la cancha, que fue lo que vimos ahorita anteriormente, las porterías, que también la vimos, y el balón. Este balón puede ser de piel o sintético, el tamaño varía según la categoría. Aquí vemos algunas categorías. Los hombres mayores de 16 años, pues utilizamos un valor de tamaño número 3 para lo que viene siendo la Federación Internacional de Handball. Y pues ahí vemos las medidas, la circunferencia y lo que son los pesos. Vienen lo que vienen siendo las mujeres mayores de 14 años, su circunferencia, las medidas del balón, el peso y el número de tamaño oficial, que es el número 2. Y también para los jóvenes de 12 a 16 y los jóvenes mujeres de 8 a 14, los jóvenes hombres de 8 a 12 años, lo que viene siendo la circunferencia y los pesos. Las modalidades para este deporte pues son 2 ramas, la femenil y la varonil, y en las categorías podemos encontrar infantil 15 años, cadetes 17, juveniles
19 y 22, y lo que viene siendo la categoría libre. Cabe destacar que estas categorías son las que participan en los diferentes torneos a nivel internacional que se organizan por la Federación Mexicana de Handball y la CONADE. Las organizaciones, pues el órgano rector, el que rige todo esto del handball, viene siendo la Federación Internacional de Balonmano, sus siglas ahí las vemos, IHF, y tiene su sede en Suiza, en la ciudad de Basilea. Esta federación divide, este organismo divide a 5 federaciones, las vemos a continuación: la Federación Asiática de Balonmano, la Confederación Africana, la Panamericana, Oceanía y la Liga Europea. Nuestro país está asociado por medio de la Panamericana, y ahí tenemos el domicilio, el teléfono y lo que son las páginas de internet y el correo electrónico a donde nos podemos dirigir por algún dado caso de que nos interesara practicar este deporte. Esto fue todo. Aquí yo anexo la bibliografía donde me referí yo páginas como Handball México, la Federación Internacional de Handball y algo por ahí del INDE, también con lo de la CONADE. Muchas gracias por su atención.